Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase virtual de Aprender a Amar. Soy Sajín Cecilia Carranza. Estamos en el módulo 5 donde estamos revisando lo que es la herida primaria del miedo. En esta segunda clase vamos a ver intensidades, matices, tonos que hay del miedo. Vamos a ver también qué es lo que nos detona o nos puede detonar el miedo. Veremos cómo se siente el miedo en el cuerpo, qué sensaciones físicas hay, qué tipo de pensamientos tenemos con el miedo y qué es lo que hacemos para evitar sentirlo, para escaparnos de él. Así que te invito a tener tu cuaderno o pluma a tu lado y en un momentito más comenzamos. Pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Estamos en el módulo 5, como bien saben, donde estamos revisando la herida primaria del miedo. Y en esta segunda clase vamos a ver cómo se siente el miedo, qué lo detona y cómo es que escapamos para sentirlo. Entonces, como ya saben, vamos a iniciar con nuestro arraigo. Entonces, para esto te invito a que tomes una postura cómoda, donde sea que estés sentada o sentado, que hagas los ajustes necesarios para estar bien cómodo. De preferencia con tu espalda recta, con el cuello recto. Y te invito a cerrar los ojos, cerrar los párpados. De manera que se vaya cerrando tu mirada hacia el exterior y ésta se abra hacia tu interior. Empieza por sentir la temperatura que te rodea, tal vez escuchar los sonidos que te rodean, escuchar mi voz. Siente cómo tu cuerpo está sostenido, ya sea por una silla, una cama, un sofá. Siente el asiento y siente el respaldo que te sostienen. Comienza a conectar más hacia adentro. Conecta con tu piel y la sensación que tiene el contacto con la ropa. A diferencia de la sensación donde la piel está expuesta. Y ahora conecta con tu respiración. Observa cómo es tu respiración. Sin cambiarla, solo obsérvala. ¿Qué notas de tu respiración? Ve si es cortita, rápida, media, profunda. Y ya que hayas observado cómo es, te invito a profundizarla. Permite que con tu inhalación te sean más claras las sensaciones físicas que hay en tu cuerpo. Estas sensaciones pueden ser agradables o placenteras, neutras
o desagradables, incómodas. Por ejemplo, dolor, tensión, contracción, punzadas, hormigueo, algún movimiento interno, algún ruido interno, alguna sensación de ligereza, de expansión. Como si hubiera un espacio interno libre. Y ve revisándote como si escanearas tu cuerpo. Tal vez haya zonas que no las sientes. Dale la bienvenida a lo que sea que esté sucediendo en tus sensaciones corporales. Ahora te invito a soltar todo lo que hiciste antes de llegar a esta sesión virtual y cualquier cosa que tengas por hacer al finalizar esta sesión. De manera que puedas estar totalmente presente para ti misma, para ti mismo, en esta clase. Y por último, empieza a revisar qué emociones están presentes en este momento, que puedas detectar, que les puedas dar nombre. Observa, siente, cuáles reconoces. Y te invito a tomar una inhalación profunda, habiendo hecho esta revisión, este escaneo de ti misma, de ti mismo. En la siguiente inhalación mueve tu cuerpo, tus manos, pies, cabeza. Y en la siguiente inhalación profunda, te invito a abrir tus ojos. Entonces damos inicio a esto, a este tema del miedo, shockímetro, y me disculparán si me emociono, pero es que para mí descubrir esta herida y ver cómo había actuado en mi vida a lo largo de la vida y poderla mirar en consultantes, en distintas áreas, es muy, muy importante. Me aclaró tantas cosas. Aquí les pongo lo que se llama el shockímetro. Y literal es como un velocímetro, ¿no? Primero está en verde, luego va pasando a amarillo, a naranja, hasta que llega a rojo. Al lado izquierdo yo les puse lo que es miedo y en el lado derecho lo que es shock. O sea, estamos hablando de que todo es miedo, pero depende de la intensidad. Entonces, estas son como las tonalidades, matices que tiene o puede tener el miedo. Sientan si les hace sentido o no. Podemos empezar con una pequeña sensación de alarma, o con una alteración, o con un asombro o sorpresa que nos asuste. Duda que empiece a provocar este miedo, inquietud, precaución, confusión o una desorientación. La confusión y desorientación las vamos a ver más en la sesión próxima. Pero vayan viendo, o sea, es increíble como el lenguaje emocional que puede tener el miedo, ¿no? Tener reserva ante alguien o tener recelo de alguna persona, de alguna situación, o ya estar tocando preocupación,
vacilación, ya vamos tocando luego el temor, un susto, miedo, angustia, terror, espanto, pánico, pavor y shock. Entre el terror, espanto, pánico y pavor, la realidad es que no sé cuál tenga más intensidad, pero lo que quiero es que vayan como sintiendo toda esta gama de intensidades que podemos sentir. En nuestra mente consciente, que es donde estamos habitualmente, ¿no? En la conciencia, también sí se pueden imaginar ese iceberg, donde la puntita es la conciencia y toda la parte de abajo es el inconsciente. Bueno, pues el miedo y la vulnerabilidad están justo debajo de la superficie de nuestra mente consciente, justo debajo, y están listos para ser despertados en cualquier momento. Ya hablamos de la capa de vulnerabilidad y el miedo está en la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que detona nuestros miedos? Y que es así un clic, ¿no? Te lo toca algo que inmediatamente despierta a ese miedo que está bajo esa capa de superficie donde arriba está la conciencia. El acercarnos a otra persona, y acercarnos me refiero a acercarnos de manera más íntima, con mayor conexión, o que tengamos que trabajar con alguien, un compañero de trabajo, pero más bien es como a tu pareja, digamos, o a tu hijo, a tu hija, a algún amigo. Cuando tenemos que tomar un riesgo, se puede detonar nuestro miedo. Cuando es necesario mostrar nuestra creatividad en el área donde tú te muevas, si tu trabajo implica algo de creatividad o tu hobby implica algo de creatividad, mostrarla va a detonar tu miedo. Exponernos de cualquier manera. Digamos que tienes que dar una conferencia delante de gente, delante de personas, que tienes que ser maestra de ceremonias o simplemente que te van a ver de alguna manera, van a ver tu creatividad, vas a tener una exposición, vas a entregar un trabajo donde te vas a exponer, va a detonar el miedo. Cada vez que salgamos de lo conocido, de lo familiar, de lo seguro, cada vez que salimos de la caja es salir de eso conocido, familiar, de lo seguro, de lo cómodo, y lo hemos visto en varias sesiones pasadas, que cuando salimos de eso nos va a dar miedo o culpa. Entonces, bueno, aquí está el miedo. Cuando sentimos estrés, cuando hay un obstáculo en nuestra vida, miedo. Cuando sentimos las críticas de algunas personas hacia nosotros, miedo. Cuando hay pérdida de una persona, ya sea por muerte, por un divorcio, separación, por romper con el galán o galana, por perder un trabajo, por perder una casa, por perder un país o una pérdida de ciudad que te hayas tenido que mudar o cambio de casa, va a generar miedo. Cualquier forma de presión, cualquier, que el jefe te está poniendo un deadline para entregar el proyecto o que te están apurando para salir porque ya vas a llegar tarde a algún lado. La más mínima presión nos va a hacer que el miedo aflore. Cuando se invaden nuestros límites, que ya es un tema que también hemos hablado, el límite desde que se te acercan demasiado puede salir como hasta tantito para allá, o que nos mientan, o que nos digan verdades a medias. Bueno, esos son los mensajes cruzados. Sentir las expectativas puestas sobre uno genera miedo, porque el miedo es, no las voy a alcanzar, quién sabe si pueda, me voy a tener que esforzar mucho.
Bueno, los mensajes cruzados, cualquier tipo de amenaza, desde amenaza de una pareja, de te voy a dejar, me voy a salir, me voy a ir, me voy a matar, me voy a morir, amenazas que vivimos en lo cotidiano, en la ciudad, con la violencia, la incertidumbre. Todo esto son detonadores de nuestro miedo, para que vayan como viendo y ve checando si te hace sentido todo esto, ¿no? O sea, hay unos miedos que son como más obvios, pero en este trabajo de aprender a amar es en la intimidad donde vamos a trabajar, ya sea, les digo, con pareja o con hijos, con relaciones. Es el miedo en las relaciones donde nuestro niño o niña apanicada, como este chavito que está en la imagen, va a salir. Y es en las relaciones donde mayormente lo evitamos. Si recuerdan, este capullo en otra imagen venía al lado de la mariposa, ya con las alas abiertas, con la transformación, cuando decidimos hacer un cambio. La cuestión es que si nos quedamos en nuestro capullo o nuestra caja, segura, cómoda, ¿no? Donde no arriesgamos nada, donde nuestra energía no sale hacia afuera, no nos exponemos, no nos dejamos ver en nuestra creatividad, en todo lo que vimos antes, donde no tomamos riesgos hacia lo desconocido, lo más probable es que no tengamos que encarar ese miedo tremendo que está enterrado debajo. Pero lo más seguro es que caigamos en aburrimiento, en frustración y en depresión. Se requiere de mucho darse cuenta, de awareness, se llama en inglés. No hay traducción tal cual es darse cuenta en español, de conciencia y de un compromiso para salir de la negación, para encarar las distracciones, compulsiones o adicciones que tenemos, para no sentir el miedo de ese niño o niña apanicada que está debajo. Hace rato veíamos esta misma imagen, está la mente consciente, pero abajo hay esta corriente constante en todos de miedo. Como ya vimos, hay toda una serie de intensidades, pero esta bajo corriente, ahí está. Y este miedo va a surgir en nuestra vida cotidiana en distintas situaciones y muchas veces sin razón aparente. No vamos a saber ni por qué salió. La cuestión es que no nos gusta sentir el miedo, que no se nos enseñó a sentir el miedo. Entonces hacemos justamente lo contrario, huir de él. Y vamos a profundizar más en nuestras maneras de huir del miedo. Hay dos tipos de miedo. Uno es agudo y otro es crónico. Digamos que un miedo agudo es cuando surge un evento o un pensamiento que provoca un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Por decir, empiezas a sentir un dolor en el brazo izquierdo y como que se te apretó el pecho y entonces ya me va a dar un infarto, voy a tener un paro cardíaco y la pura sensación viene con un pensamiento de miedo y se vuelve algo agudo. O algo agudo sería enfrentarte a alguna situación de violencia, que alguien te grite o que alguien te amenace o ver un choque. Eso sería un miedo agudo. El miedo crónico es como una ansiedad que está ahí abajito, que está constantemente en nuestras vidas diarias. Y este miedo crónico como que se puede detonar, en particular,
después de que experimentamos un fracaso doloroso o un rechazo. Y nos podemos quedar en ese miedo crónico. Vamos a hacer una meditación para empezar a detectar cómo es que se siente el miedo. Entonces, como ya lo sabes, te invito a encontrar una postura cómoda, pero con tu espalda recta, cuello recto. Te invito a hacer cualquier ajuste que necesites en el cuerpo. Y si está bien para ti, cerrar tus párpados. Y simplemente déjate guiar por mi voz. Comienza a sentir si percibes algún miedo en ti cuando se trata de acercarte a otra persona, sea una pareja, amiga, amigo, expareja, jefe, cliente. Observa y siente si ahí surge un miedo o si sientes miedo al expresar tu creatividad, al exponerte en algún área nueva, un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, tomar alguna clase o lección nueva. O si sientes miedo o miedos con respecto a no sentirte del todo segura o seguro con respecto a lo económico. Escoge uno de los miedos. Tal vez el miedo que encuentres sea algo que tenga que ver con algo más. Elige un miedo. Tráelo a tu mente, a tu recuerdo. Tal vez veas alguna imagen de la situación o de la persona con la que estás. Y lo primero que te invito a revisar es tu respiración. Atentamente obsérvala. ¿Cómo es tu respiración cuando sientes miedo? ¿Qué cualidad tiene esta respiración? ¿Es apretada, tensa? ¿Es relajada? ¿Es rápida? ¿Cortita? Y comienza a sentir el miedo en el cuerpo. Observa si sientes alguna contracción, como si se hiciera un nudo, tal vez en tu diafragma, en tu panza, en el pecho o en alguna otra parte de tu cuerpo. Tal vez notes, observes que sientes calor o que sientes frío. O que sudas, que te sudan las palmas de las manos. Observa si alguna parte de tu cuerpo tiembla, ya sea internamente, o te tiembla el pie o el ojo. Nota si tu corazón se acelera. Observa tu cuerpo.
Tú eres un simple observador, observadora, al tiempo que lo sientes. Y ahora observa si hay pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos afloran? Nota, observa los pensamientos específicos que están conectados con el miedo. Observa los pensamientos de miedo. Tal vez tu mente se pone activa, como acelerada, o tal vez se queda en pausa, que no puedas ni pensar. Observa si sientes juicio ante tener miedo como parte de estos pensamientos. ¿Qué tipo de juicios tienes de sentir miedo? Ahora te invito a recordar qué tipo de mensajes recibiste cuando creciste en tu infancia, en casa, en la escuela. ¿Qué mensajes recibiste de manera verbal o no verbal de cómo lidiar con los miedos? Permite que tu mente te traiga recuerdos de lo que escuchaste o viste, de cómo lidiar con los miedos. Tal vez se te enseñó a minimizarlos. Tal vez se te criticó por tenerlos. Tal vez se te presionó para superarlos. Se te enseñó a no rendirte ante ellos. Verifica en tu interior. O tal vez se te enseñó a rendirte ante los miedos. Recuerda, observa qué mensajes recibiste para lidiar con los miedos. Ahora nota si dentro de ti hay como una división, una parte que juzga, que presiona, que se resiste a tener miedo, y otra parte que siente el miedo. Trata de ver si existe en ti esta división. Y si la tienes, ¿cómo le haces para lidiar con esa división? También observa si no sientes nada o si te sientes confundida, confundido, o sientes que ya no estás presente. Obsérvalo. Y una vez más regresa a tu cuerpo. Siente tu panza, pecho, diafragma. Observa tu respiración. Nota
si algo ha cambiado en las sensaciones de tu cuerpo. ¿O no? Y toma unas 2 o 3 inhalaciones profundas, de manera que vayas regresando a esta clase virtual. Cuando te sientas lista, listo, te invito a abrir tus ojos y a notar tu experiencia. Voy a poner música, unos minutitos para que anotes de qué te diste cuenta, qué viste. Vamos a continuar. Fíjate, la manera más fácil de conectar con nuestro miedo interno, con el miedo de nuestra niña interior que vimos la sesión pasada, es nuestra niña o nuestro niño quien está sintiendo el miedo o el pánico, es sentir cómo se siente en el cuerpo. Y es por esto que es tan importante aprender a sentir acerca de las sensaciones físicas. Lo que hacemos en el arraigo, hay sensaciones que son muy sutiles y unas que no son nada sutiles, que son intensas. Entonces, estas son algunas de las sensaciones físicas comunes en las que se muestra el miedo en el cuerpo. Sensación de opresión en el pecho, en la espalda, en el cuello, en plexo solar, en la garganta, en la panza o en cualquier parte del cuerpo. Puede ser como una contracción, un nudo. Cada quien le puede poner el término que le sea como más claro. Sudoración en las palmas de las manos, calor en cualquier parte del cuerpo, manos o pies fríos o sentir frío constantemente. Temblores, temblar o tiritar,
No sé, yo recuerdo de niña que a veces sentía un miedo interno, el temblor estaba adentro. Yo creía que se notaba, pero no se notaba. No tanto de niña como de adolescente. Piensen en personas que conozcan que están constantemente moviendo la mano o que les tiembla la patita, la pierna, que constantemente se están moviendo. Yo he escuchado un término que se llama el síndrome del pie inquieto y me provoca, la verdad, mucha risa. Yo creo que en el fondo es este miedo que simplemente no se puede sentir, ¿no? Y luego otra cosa, algunas de estas sensaciones se confunden con una enfermedad física, por ejemplo, la opresión en el pecho. Si tú no sabes que esta puede ser algo, una sensación que viene por miedo, por una emoción, mucha gente se va a ir al hospital pensando que de verdad le está dando un infarto. No, son distintas las sensaciones, pero es como empezar a recuperar el lenguaje que tiene nuestro cuerpo con las emociones. Las emociones se manifiestan en el cuerpo y el cuerpo nos habla con su lenguaje del cual ya nos desconectamos, ¿no? Tener dolores crónicos, el corazón latiendo, acelerado, taquicardia, también síntoma del miedo. Tener dolores crónicos o repentinos, como un dolor de cabeza, de estómago, de espalda, dolores musculares. Sentir inquietud o desasosiego, una agitación, como esa subcorriente de la cual veíamos hace rato, que está ahí abajo, como constante. Una sensación de falta de aire o de tener respiraciones cortas. Tener problemas con la digestión, estreñimiento, diarrea, inflamación. La sesión pasada les decía que todas las itis, colitis, gastritis, todas esas vienen del miedo. Falta de apetito y náusea. Sensación de que no hay un apoyo debajo de tus pies o sensación de que te estás cayendo. Tener ataques de pánico. Un sentimiento general de malestar o enfermedad, tener insomnio o cansancio excesivo. Y cada uno sentimos de maneras muy distintas el miedo en el cuerpo, pero la mayoría tenemos uno o varios de estos síntomas. Estos síntomas son el miedo mostrándose a sí mismo en el cuerpo. A veces vamos a poder encontrar el detonador, pero la realidad es que el miedo ha estado tanto tiempo en nuestro cuerpo que muchas veces no vamos a poder encontrar al detonador obvio y reciente. Porque el miedo, ya se los había dicho la vez anterior, vive en nuestro sistema nervioso, que está por todo el cuerpo, en todas las ramificaciones nerviosas. Y es la amígdala, que está en el centro del cerebro, ahí es donde está la respuesta de huye o ataca. Ahí es donde percibimos el miedo y se empiezan a liberar una serie de químicos, de hormonas, que nos preparan para huir o para atacar. ¿Qué tipo de pensamientos vienen desde el miedo? Catastróficos. Me gusta esta imagen de los pájaros como la película de Hitchcock. Porque hagan de cuenta que cada pájaro es un pensamiento y vienen en cascada, vienen como bola de nieve. Si se acuerdan que nuestro niño herido puede entrar al Disney Channel, al canal de la fantasía, pues aquí entramos al canal del terror. Para las que son mamás o papás, seguramente les pasó o que de pronto tu hija o tu hijo no contestara el teléfono o no llegara a la hora que había quedado y empezamos con el pensamiento, ya le pasó algo, ya chocó, ya lo secuestraron, seguro ya está en el hospital, no, seguro ya está en la morgue. Y van escalando estos pensamientos catastróficos.
Si recuerdan, la vergüenza también tenía su tipo de pensamientos. Estos son los pensamientos del miedo y es necesario empezar como a desarmarlos. De entrada empezar a mirarlos, a reconocerlos, para poder empezar a separarnos de ellos, porque son terribles. O sea, nos van a envolver y nos van a conectar, como les digo, a este canal de terror. Entonces, el miedo es tan incómodo, feo, que no lo queremos sentir. No se nos enseñó, además, nadie nos dijo si está bien sentir el miedo a la mayoría. Entonces le damos la espalda, nos escapamos, evadimos sentir el miedo. Aun cuando todos llevamos muchos miedos internos, pero los cubrimos con compensaciones y con distracciones. Y de esto vamos a seguir hablando la sesión próxima. De entrada, pretendemos que no está ahí el miedo, que no existe. Lo bloqueamos con compensaciones, con comportamientos adictivos. Es decir, trato de no sentirlo, comiendo, bebiendo alcohol, usando drogas, usando sustancias, incluso drogas legales, para no sentir mi miedo, para no sentir mi ansiedad. Aquí es importante que sepan que hay manera de sentirlo sin que nos abrume, porque podemos tener una idea en la mente de que si siento el miedo voy a ser poseído por el miedo y no voy a poder salir de ahí. Hay manera de sentirlo de forma sana y es lo que iremos aprendiendo en estas sesiones. También nos podemos sentir víctimas, siendo impacientes o enojados, víctimas, por ejemplo, de los demás, que nos provoquen ese miedo, hasta de la vida misma, ¿no? Estando impacientes o enojados es una forma de evadirlo, culpando a la existencia o a alguien cercano por hacernos sentir este miedo. Otra manera es irnos al espacio sideral, desconectarnos. Es como perder contacto con el cuerpo, irnos a la luna y quedarnos ahí. Es una manera de no sentir el miedo. Juzgándolo como debilidad, como que es tonto tener miedo, como que es inapropiado. O bien entramos en regresión infantil y pretendemos que alguien más se haga cargo de nuestra parte herida con miedo, que alguien se haga cargo de nosotros. Un papá, una mamá que nos cuide y nos proteja de todo. Y esto tiene muchas implicaciones, como veremos ya con la codependencia. O reprimiéndolo. Estas son las maneras, unas de las tantas maneras que escapamos del miedo. Si recuerdan esta imagen, cuando cubrimos nuestros miedos con algunas de estas formas o enfoques, se crea una división interna. Esta parte que tiene miedo, esta niña o niño herido, se esconde. Hemos hablado mucho de este esconderse. La otra parte, que es el adulto compensado, que es la carita que está arriba, nuestra personalidad, dice, ¿para qué sentir este miedo? No tengo miedo, no hay ningún valor, no tiene ningún valor sentir o permitirme el miedo. Pero entonces, esta parte que tiene miedo, que ni la reconocemos ni lidiamos con ella, se va más y más y más profundo, enterrándose más profundo. ¿Y qué quiere decir esto? Se entierra más profundo. Por una parte, en nuestra inconsciencia, se mete al inconsciente profundamente y se mete profundamente en nuestro sistema nervioso. De manera que ya no la podemos reconocer tan fácil. Muchas personas no pueden ni siquiera conectar con el miedo que tienen. Por ejemplo,
O puede ser que sí conecten ante la violencia, ante amenazas, asaltos, inseguridad, pero no pueden conectar con el miedo que representa el relacionarnos con una persona de forma cercana. En algunas ocasiones es hasta que te separas de alguien muy cercano, ya sea por muerte, divorcio, que se puede conectar con la inmensidad de los miedos internos. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a trabajar con el miedo? Primer punto, reconocerlo. Ahí está. Segundo punto, darnos cuenta de que existen muchas razones para que esté ahí, aunque no las conozcamos. Esto lo vimos un poco la sesión pasada, ¿no? Como todos esos pequeños miedos que pudimos haber ido sufriendo a partir de que salimos del útero de nuestra madre, o de las infecciones o condicionamiento que recibimos de mamá o de papá, de la escuela. Si estabas en el útero y tu mamá vio un accidente, tuvo un shock, ese lo absorbiste. Si tuvo miedo porque antes de ti hubo una pérdida de un bebé, un aborto, ese miedo ya se te metió a ti. Entonces, uno, reconocerlo, darnos cuenta de que existen muchas razones. Tercero, sentirlo en el cuerpo y observarlo en la mente. Que es un poco lo que hicimos en esta dinámica, en esta meditación. Podemos tener miedo, como les decía hace ratito, de que el miedo se apropie de nuestra vida, pero cuando nos damos la oportunidad de explorar el miedo, estos, lejos de volverse más poderosos, se vuelven menos poderosos. Es mucho más poderoso el miedo que no se reconoce, que no se acepta, que no se siente. Ese es el que crea problemas en nuestras vidas. Les decía que es como si metemos la basura abajo del tapete, pretendiendo que no está, o metiéndolo en el sótano de nuestra inconsciencia. Entonces, cuando empezamos a reconocer cómo se siente en nuestro cuerpo, cómo se siente en la mente, qué tipo de pensamientos vienen o de juicios, qué fue lo que nos lo detona, qué hizo que despertara mi miedo, eso es lo que va a ir sanando el miedo. Vamos a ir aprendiendo a estar con él. Por ejemplo, si nos sentimos irritables o acelerados, esta es una señal de que nuestra niña o niño interior, con su miedo, con su pánico, nos ha poseído. También podemos sentirnos o volvernos agresivos, hiperactivos, acelerados, ansiosos, cuando estamos desde el miedo. Temblar, sentir el corazón acelerado, el pecho contraído, todo esto que hemos ido viendo. Y puede venir desde un rechazo, una crítica, una pérdida, una desilusión, un fracaso, que sean los que detonen nuestro miedo. La mente va a estar como rumiando e imaginándose estos peores escenarios catastróficos. La invitación es empezar a mirar al miedo de una manera compasiva. Y esto significa mirar a tu niña interior, a tu niño interior, que es quien tiene miedo, de forma compasiva. Es como si lo abrazas y lo contienes en su miedo, sin decirle, no, no tengas miedo. No, está bien, siente el miedo. ¿Cómo se siente? De manera que haya un adulto ahí abrazando al niño o niña con sus miedos, observando el fenómeno que se da a nivel cuerpo,
con sus sensaciones corporales, el fenómeno que se da a nivel mente, pensamientos, juicios ante el miedo. Todo esto con un corazón comprensivo y amoroso. Así es como vamos a ir trabajando con el miedo, aprendiendo a estar con él. Y así es como se va a ir liberando poco a poquito de nuestro sistema nervioso. Con el solo hecho de sentirlo, de sentir las palpitaciones, de sentir que falta el aire, de sentir el calor o sentir el frío, sin escaparnos de la sensación física, así se libera del sistema nervioso. Y lo vamos a continuar trabajando en las siguientes 2 sesiones. Entonces, recuerda, el miedo que no se reconoce, que no se acepta y que no se siente, es el que crea problema en nuestras vidas. Aquí está la indagación. Empieza a notar, ya lo hiciste o avanzaste un poquito después de la meditación, pero aquí está para que lo tengas presente. ¿Cuáles son tus miedos respecto a acercarte a una persona, expresar tu creatividad, sentirte segura o seguro financieramente? ¿Cómo te sientes de tener estos miedos? ¿Los juzgas? ¿Cuáles son estos juicios? Empieza a notar qué mensajes verbales y no verbales recibiste de cómo lidiar con el miedo. Y nota si existe y sientes esa división interna entre la parte tuya que juzga los miedos y la otra que los siente. Así damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias por tu atención, por tu presencia. Honro tu valentía para mirarte, para sentirte en esta herida del miedo que no es algo fácil. Espero que te vaya quedando más claro qué es el miedo, sus ramificaciones, sus tonalidades, el miedo crónico, el miedo agudo. Durante la siguiente sesión veremos más a detalle lo que es el shock y la profundidad a la que llega en nuestro sistema nervioso y la forma en que puede afectar nuestras vidas. Así que me despido y nos encontramos la próxima vez. Te mando un abrazo virtual.